Buenos días, niños. Disculpen la demora, es que estoy ensayando con otra cámara, porque tenemos la otra. Entonces ha sido un poquito difícil. ¿Listo? Pero ya vamos a ver cómo nos sale la clase el día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio con las medidas de longitud, ¿cierto? Un tema nuevo en geometría. Y vamos a empezar entonces. Van copiando en el cuaderno, estar muy atentos y vamos copiando. ¿Listo? Listo. Vamos a ingresar a una persona que sabe explicar. Entonces, medidas de longitud. Entonces, la longitud, vamos a ver el concepto de la longitud. La longitud es la distancia entre dos puntos. ¿Sí? Ya eso lo vimos que cuando vamos a hallar la longitud de una figura, ¿cierto? Entonces la longitud es la distancia que hay entre dos puntos. En algunos casos se usan las partes del cuerpo para medir la longitud de algo, del piso. Primero, entonces, usaban o usan algunos, si no tienen aquellas medidas convencionales, el metro, la unidad convencional, entonces lo miden con los pies, ¿cierto? O con la cuarta, o con el codo. Entonces, esas son otras medidas. Primero vamos a copiar aquí lo que es el concepto de la longitud. Entonces, la longitud es la distancia de dos puntos. ¿Listo? Bueno, en algunas ocasiones se usan las partes del cuerpo para medir longitudes. Esas partes del cuerpo son entonces la cuarta, alcanzan a ver, sí, la cuarta, y la cuarta es con la mano, ¿cierto? Se hace esta medida de este dedo a este, es una cuarta, dos cuartas, ¿sí? Entonces la cuarta, vamos a dibujar la manito. Entonces, una manito de feita a ustedes le queda mejor, ¿no? De aquí a acá
es una cuarta, ¿sí? El pie, el pie es con el pie, entonces miren cuántos pies hay, ¿cierto? De aquí, de donde está el talón hasta el dedito, ahí miden un pie y siguen midiendo y al final dan cuántos pies tuvo, ¿cierto? La longitud que vayan a medir. Y otra, pues hay muchas más, yo en este momento traje 3, el codo. Muchas más medidas arbitrarias, le llaman estos. El codo, entonces cogen y miren con el codo, de aquí al dedito, miren cuántos codos tiene un objeto. Debe ser el codo, lo vamos a dibujar acá. Van dibujando, van haciendo, van escribiendo, ¿listo? Entonces, de acá de la parte del codo al dedito es una medida. Esas medidas, buenas a los que acabaron de llegar. Esas medidas se llaman medidas arbitrarias. Entonces, estas son las medidas arbitrarias. Algunas medidas arbitrarias, no porque hay otras. Medidas arbitrarias. Eso quiere decir que no son, o sea, no son muy confiables. Sirven para mí, para la persona que va a tomar la medida. Pero si yo voy a mandar a hacer algo, una mesa, no le puedo decir, hágame una mesa que tiene 10 pies o que tiene 50 cuartas, ¿cierto? Esas medidas sirven como para uno, preferir yo ir a comprar algo y me llevo esa medida porque no tengo el metro, no tengo el metro, que son las medidas más exactas, ¿cierto? Entonces, estas medidas arbitrarias son como para uno. Hay también, por ejemplo, lo pueden hacer con objetos. Yo puedo medir, si no tengo acá, puedo medir con el marcador. Un marcador, pongo ahí el puntico, 2, pongo el puntico, 3 marcadores, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces yo anoto ahí mi medida. Mi tablero tiene de largo, de ancho 9 marcadores y de alto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcadores. Entonces yo coloco ahí que mi tablero tiene 9 o 6 por 9 marcadores. Yo tengo mi medida ahí referente para cuando yo la vaya a compararlo con lo que yo necesite, ¿listo? Esas son las medidas arbitrarias. Entonces ahora vamos a ver los objetos. Bueno, vamos a ver ahora la regla, ¿cierto? La regla. Entonces la regla es un instrumento que nos sirve para hacer trazos rectos y medir longitudes, ¿cierto? Una longitud, que ya dijimos que era una longitud, una distancia de un punto a otro, pero pequeñas, medidas pequeñas, longitudes pequeñas. Entonces la regla es un instrumento
es un instrumento que nos sirve para hacer trazos y medir longitudes. Longitudes pequeñas. Para eso nos sirve la regla. Entonces, vamos a hacer estas medidas que yo hago con la regla, se dan en centímetros. Por ahorita la vamos a hacer en centímetros y en milímetros. Entonces, estas medidas se dan en centímetros y milímetros. Porque son medidas pequeñas, o sea, son longitudes pequeñas lo que vamos a medir. Entonces, vamos a observar la regla. Yo les dije que si trajeran la regla, tuvieran la regla, ustedes van a observar la regla. ¿Sí? Vamos a observar la regla. Y ahí miramos, esta solo tiene 30 centímetros. Entonces, vamos a ingresar a otros dos niños que acaban de llegar. Mariana Bernal. Y unas personas esperando. Por eso es que toca entrar, estar atentos a las 10, porque si no se nos va el tiempo aquí ingresando a los niños, por favor. Buenos días a los niños. Acaban de llegar y a los que ya están. No me deja ingresar el último integrante que está aquí esperando. Ay, Dios. Listo, entonces, en la regla, entonces vamos a observar la regla, la vamos a dibujar acá, para poderle explicar, entonces, ¿listo? Entonces vamos a dibujar como está la reglita ahí. La regla tiene de aquí, ¿cierto? La miramos, hay un espacio pequeñito y aquí empieza el 0, ¿cierto? Y dice el 0. Me quedo muy arriba, entonces no le voy a poder explicar. Aquí empieza el 0 y a partir del 0 contamos y ahí hay 4 rayitas. Las dibujamos 1, 2, 3, 4 rayitas después del 0. Luego hay una más larguita que sería la quinta. No tan larguita como la otra, como la otra. Y luego siguen otras 4 rayitas. Esas rayitas se llaman milímetros. Y sigue una rayita larga. Esas rayitas largas pues son los centímetros. Aquí dice que hay 0 centímetros y aquí hay 1. Allá están bien unidos, pero yo lo estoy haciendo aquí separaditos para que los alcancen a ver. Espero que los alcancen a ver, si no con la regla. Hay unas rayitas y luego el 1. Ese 1 es 1 centímetro. Entonces aquí habría
de aquí, del 0 acá, habría 1 centímetro. Un centímetro, y lo escribimos con la palabra cm. ¿Sí? 1 centímetro habría ahí. Listo, Mariana Bernal, buenos días. Hasta ahorita pudimos darle ingreso porque no. Listo, 1 centímetro. Luego, miramos estas rayitas que están aquí, de aquí de esta rayita aquí hay 10 milímetros. 10 milímetros. Son las rayitas pequeñas, ¿sí? Y la grande, las rayitas largas, grandes, las larguitas son las de 1 centímetro. Entonces seguimos acá, seguiría acá. Siguen otras 10, primero las 4, 3, 4, una medio larguita. Y luego siguen otras 4 y luego la larga, que es la de 2 centímetros. ¿Quién no ha podido ingresar? Si es que ya son las 10:30 casi, son las... Juan Esteban. Listo, los que pudieron ingresar porque ya yo subo la clase, entonces los que no estuvieron puntuales. 2 centímetros. Otra vez hacemos, aquí habrían, entonces de aquí a acá habrían 2 centímetros. Van dibujando y van haciendo la actividad, ¿listo? Esta medida, o sea, los centímetros, los milímetros, esas ya son medidas convencionales, ¿sí? O sea, yo puedo decir, mi cuaderno tiene 25 centímetros. Entonces otro niño va y compara y sí, entonces con la regla del otro niño va y mira y dice, uy, 25 centímetros, o sea que el cuaderno es así de grande, ¿cierto? Son medidas convencionales. En este caso, entonces son los centímetros y los milímetros. Hay más que lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos ahora a utilizar lo que acabamos de explicar. ¿Listo? Vamos a ver cómo hacemos entonces. Vamos a explicar esta partecita de los centímetros y los milímetros. Entonces decimos, entonces, 1 centímetro es igual a ¿cuánto? Aquí, de aquí, del 0 al 1, hay 1 centímetro. Y entre ese centímetro hay 10 rayitas, o sea, hay 4 y una larguita, medio larguita, que es la mitad, que serían 5 milímetros. Entonces, de aquí como está, de aquí a aquí habrían 5 milímetros. Milímetros, doble M. Entonces, 1 centímetro de aquí del 0 al 1 es igual a ¿qué? A 10 milímetros. Es igual a 10 milímetros.
¿Listo? Una rayita de estas, ¿a qué es igual? 1 milímetro es una décima, es una décima parte, de 1 centímetro. 1 milímetro, una rayita de esta es una décima parte, porque hay 10, si yo tomo una, es una parte de esos 10. Entonces, por eso te dice que 1 milímetro es una décima parte de 1 centímetro. Esta décima parte, entonces, una décima parte se representa una décima parte se representa por los números 1 sobre 10. Uno sobre 10 es dividir 1 en 10 partes. 1 sobre 10 o sea, 1 dividido en 10 nos da 0,1. Entonces, 1 milímetro es igual a 1 sobre 10, es lo que estamos diciendo. Y 1 sobre 10 es igual a 0,1. O sea que 1 milímetro es dividir a 1 en 10, eso nos da 0,1. Esto vamos a hacer un ejercicio rapidito, ¿sí? Entonces, ya vimos lo de las medidas arbitrarias, que es medir con partes del cuerpo o con objetos, ¿cierto? Ahora vamos a utilizar la regla para hacer trazos. Entonces, vamos a utilizar la regla para hacer trazos. Entonces, vamos a dibujar 2 puntos ahí en el cuaderno. Un punto y otro punto. Lo dibujan. Dibujan 2 puntos, un punto A y un punto B. ¿Qué vamos a hacer? Trazos. Entonces, cojo la regla y trazo una línea. Del punto A al punto B. Listo. Esta es una línea que la tracé con mi regla. Entonces, ustedes lo hacen lo mismo. Del punto A al punto B, ¿cuántas líneas puedo trazar ahí? En ese punto. Solo puedo trazar una línea, ¿cierto? No, porque si yo vuelvo y trazo otra, la estoy repisando. O sea, solo puedo, entre 2 puntos, solo puedo trazar una línea. ¿Listo? Ahora vamos a ver. Vamos Vamos entonces ahora. Hacen el ejercicio. Para poder hacer esta línea tienen que mirar que el borde de la regla esté sobre los 2 puntos, ¿cierto? Para poderla trazar. Coloco la regla y en el borde de los 2 puntos y trazo la línea. Ahora vamos a ver, a utilizar la regla para medir.
utiliza la regla y mide. Entonces, para utilizar la regla, entonces vamos a ver. Vamos a medir, por ejemplo, el cuaderno que tienen ahí en la casa, en el de geometría. Vamos a mirar. Colocamos la regla en un extremo del objeto que vamos a medir y que debe quedar en el 0, ¿cierto? Ya lo sabemos, del 0, y miramos a ver qué longitud tiene la medida. Entonces, este cuaderno mío tiene del 0, tiene 22 y 3 rayitas. Entonces, tomamos esa medida. Entonces, la medida de mi cuaderno tiene 22. Esos son 22 centímetros. Entonces escribimos 22 centímetros. Y esas 5 rayitas serían 5 milímetros, ¿cierto? Entonces, más 22 centímetros más 5 milímetros, que representan así. Esto me da igual a 22,5 milímetros. Perdón, centímetros, porque lo estoy pasando. Centímetros. 22,5 milímetros. Centímetros, perdón. Vamos entonces para la próxima, la tarea es medir. Entonces vamos a medir. Entonces vamos a medir el lápiz de cada niño. Vamos a medir el cuaderno de cada niño. Vamos a medir el borrador. El celular. Esto lo van a medir con la regla, o sea, esto lo van a hacer con las medidas convencionales, con medidas convencionales. Y van a medir la pieza, o sea, van a medir el cuarto del niño o de la niña. Van a medir la mesa. O sea, la longitud de la mesa. Entonces, tarea, medir longitudes. La mesa van a medir el cuarto. ¿Con qué lo medirían? Lo medirían con el pie, ¿cierto? Ponen un pie delante y luego el otro y van midiendo. Y la mesa la miden con la cuarta. ¿Cuántas cuartas tienen? Hacen la tareita, los dibujitos y me los envían al WhatsApp, por favor. Siempre, pues, lamentablemente se presentan algunas circunstancias, algunos inconvenientes. Estoy tratando de adquirir algunas cosas que necesito para la clase, pero pues me toca espacio. Entonces, cualquier duda o algo me escriben por WhatsApp, por favor. En la próxima clase volvemos y reforzamos la clase, las medidas de longitud y seguimos con el metro. ¿Listo, mi niño? Entonces, bendiciones, terminan de copiar. Estas son las medidas, con las medidas convencionales. Convencionales quiere decir que son confiables y se pueden medir en cualquier parte. Es lo mismo, ¿cierto? Es la misma medida.
por ejemplo, las convencionales, centímetros, ¿cierto? Porque estas son las medidas arbitrarias. Con medidas convencionales